Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente, corazón, que habita paz en tu presencia, lo declaro. Declaro el nombre de Jesús ahora. Se rompe cada vicio de adicción. Declaro libertad y esperanza. Lo declaro. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae declaro el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad y el temor. Sé que depresión que quita vidas, lo declaro. Jesús, en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. So
Declaramos tu sanidad sobre este lugar, Señor. Declaramos tu presencia, Señor, sobre cada familia, Señor. Restaura hogares, Señor. Toca, Señor. Llena, Señor, Padre, corazones. A ti damos honor y alabanza, al único digno de recibirla, Señor. Por ti estamos aquí, mi Señor. Para ti estamos aquí, Señor. Para adorarte, cantarte y decirte, papito, que eres hermoso, Señor. Que eres maravilloso, mi Señor. Espíritu Santo, toca las vidas, Señor. Toca corazones. Restaura matrimonios, Señor. Restaura, Señor. Levanta, Señor. Te lo pedimos, Padre. Llena este lugar con tu unción, con tu gracia, con tu presencia, Señor. Anhelamos de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor. Vamos a un aplauso al Rey de Reyes. Tus manos me encomiendo, Espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto. Sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso.
Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas Jesús, hijo mío, por cuanto no te enfrentaste al ser igual a mí, y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El mensaje de esta obra de teatro es algo que nos impresiona siempre. Pablo le escribe allí a la iglesia de Filipo que Jesucristo se humilló a sí mismo, vino por amor a nosotros y murió en la cruz. Ese es el amor de Dios por nosotros. Vamos a orar mientras los niños ya pasan a sus clases y vamos a abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en este domingo. Seguimos con la serie Comunicación Perpetua, la tercera parte, y queremos estar meditando en este mensaje y hablando del amor de Cristo. Así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a pedirle al Señor que Él hable así como ha hablado durante todo el servicio y que usted pueda salir en esta tarde entendiendo el amor de Dios para su vida. Vamos a orar. Señor, ahora queremos humillarnos delante de tu presencia. Oh Padre Celestial, reconocemos que tu amor por nosotros es tan grande. Porque Padre Celestial, no había necesidad de parte tuya de que tú vinieras a morir, Señor, por nuestros pecados. Pero Señor, por tu amor, la única razón por la cual tú viniste a este mundo, que fue por tu amor. Padre Santo, tú nos diste salvación, viniste, te humillaste y Señor nos diste esa gran salvación. Y ahora queremos darte toda la gloria, toda la honra, porque Señor tú te la mereces. Y Señor, nuestros corazones queremos que puedan, Padre Celestial, responder de la misma manera, con el mismo amor con que tú nos has amado. Padre Celestial, permite que tu Espíritu Santo, Señor, mueva nuestros corazones de una manera que te amen a ti, de la misma manera que tú nos has amado a nosotros. Bendice a tu iglesia, River City en español. Y hoy, Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti. Que tu Santo Espíritu sea el que se mueva hoy aquí, Padre Celestial, para escuchar tu palabra
entenderla y aplicarla. Te damos gracias por ella en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, una vez más, pues vamos a acercarnos a la palabra de Dios en este domingo. Y hemos estado hablando de la comunicación perpetua, no solamente acerca de la oración, sino lo que significa tener una comunión con Dios para poder establecer una comunicación constante con Dios. ¿Cuántos no quieren eso? Todos, ¿verdad? Y una de las cosas que usted tiene que entender para tener esa comunicación perpetua es el amor. Muchas personas piensan que el acercarse a Dios es cuestión de religión, cuestión de costumbre, pero el acercarse a Dios es una cuestión de amor. Es una relación de padre a hijo donde tú te acercas a tu padre porque le amas y porque él te ama a ti. No es simple religión. Toda persona que vaya a acercarse a Dios porque simplemente quiere guardar una religión no entiende lo que es el Evangelio. No ha entendido el mensaje de Dios para la humanidad. Pero si tú te acercas a Dios por amor, entonces entendiste el mensaje del Evangelio. Le voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo que con mi esposa, porque realmente el amor entre esposos es algo que el Señor ha creado para también ejemplificar el amor, ¿verdad? El amor de padre a hijo, de una madre a un hijo, de esposo y esposa, para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Por ejemplo, a mi esposa hace unos días atrás, pues le compré una lavadora. Y esas lavadoras, pues, las necesitábamos en la casa. No era porque era un regalo especial, sino era porque las otras se habían roto ya. Y yo le digo, bueno, mira qué lindo el regalo te hice para el día de tu cumpleaños. Y ella me dice, no señor, ese no es un regalo mío, eso es algo para la casa. Pero bien, otro ejemplo, a mí me gusta la automatización y quise automatizar los regalos a mi esposa. Y en vez de comprarle flores y rosas en el Costco, pues dije una vez, bueno, aquí hay una matica de rosas, se la voy a sembrar en el patio y ya, se resolvió el problema por un buen tiempo. ¿Y qué usted cree que me va a decir mi esposa? No, ¿verdad? Porque la dedicación es lo que hace algo especial. Si usted, por ejemplo, a ella le gusta más que yo compre las rosas en Costco que yo pase por un vecindario y me agarre una de un vecino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me costó, porque fue una dedicación especial para ella. Y ahí es donde los hombres a veces no entendemos a las mujeres, ¿ok? Los hombres miran de esta manera, los hombres miran 2 más 2 es 4. Se acabó ya la historia, ¿verdad? Pero las mujeres miran 2 más 2 es 4, pero depende si ese 2 más 2 es 4 es rosado o púrpura o amarillo, ¿verdad? Ellos ven otro detalle, pero lo que a ellas más le llama la atención es esa dedicación. Y cuando realmente usted ama algo que usted ¿qué es lo que hace usted? Usted le dedica algo especial. Usted le dedica algo especial. Y ese es el tema de la comunicación perpetua de la tarde de hoy. Dedicación especial es el tema. Y el amor es algo que nosotros tenemos que entender para tener esa comunicación perpetua con Dios. Y cuando usted tiene ese amor y esa comunicación perpetua para con Dios, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a dedicar su vida de una manera tan especial para Dios que nadie le va a tener que decir nada. Porque el amor es lo que va a motivarlo a usted a acercarse a Dios. No lo va a motivar la religión, no lo va a motivar el qué dirán, lo va a motivar el amor por Dios. Y eso es realmente lo que en River City andamos buscando. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que una religión no es suficiente. Lo que sí es suficiente es el amor que usted tiene por Dios. Y si Dios nos amó de una manera tan grande, incluso antes que nosotros le conociéramos, ¿acaso Dios no se merece ese mismo amor? Dígame usted. Claro que sí. Y cuando usted lo conoce, usted comienza a entender eso. La Biblia tiene un libro que se llama Cantar de los Cantares, que también habla del amor de Cristo por la iglesia, es una profecía, pero ahí esa profecía se ve como a través del amor entre un joven y una joven, es decir, la pareja joven. Y ellos se dicen muchos versos, y ese Cantar de los Cantares hace alusión del amor de Cristo por la iglesia. Y hay una parte de Cantar de los Cantares donde habla del poder del amor.
Yo se los traje hoy y dice, el amor define un tesoro especial. ¿Qué es lo que define el tesoro especial en tu vida? El amor. Dice así, ponme como un sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol, los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios aquí? El amor es tan fuerte que si una persona diera todas las cosas por ese amor, lo van a menospreciar. Es decir, que le dice, pero estás loco, ¿cómo vas a dar toda tu vida por ese amor? Pero fíjense lo que dice también, es tan fuerte el amor, tan fuerte que no admite, ¿verdad? Por ejemplo, yo a mi esposa no la comparto con nadie. Y espero que usted tampoco. ¿Por qué? Porque mi amor es tan fuerte, ¿verdad? Que soy celoso, pero no un celo enfermizo, ¿verdad? No una cosa enfermiza por ahí. Claro, la cuido con celo, la cuido, ¿verdad? Con mucha ternura, con cuidado, para que nadie me le haga daño. Y ese es el amor que Dios siente por su iglesia. Ese es el amor. Y cuando usted se acerca a Dios con un amor puro, cuando usted se acerca a Dios con un amor de padre a hijo, sincero, cuando usted le puede hablar a Él confiadamente y usted sabe que no se esconde nada entre esa relación, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a haber un fruto. Va a haber un fruto y usted va a tener una relación con Dios que no va a llamar religión, sino que lo va a llamar, ¿qué cosa? Un estilo de vida. Un estilo de vida donde usted se goza en ese estilo de vida. Y ahí es donde las personas a veces se pierden. El Señor nos enseña en su palabra que Él nos ha separado a nosotros primero. Él nos ha consagrado a nosotros primero y nos ha hecho su especial tesoro. Primero, antes que todo. Y una de las pruebas es esa, que Jesucristo murió por nuestros pecados, aun cuando usted no lo conocía. Dios nos ha separado desde el principio y nos ha hecho su especial tesoro. Con cuán grande amor Dios nos ha amado. El mismo sacrificio de Cristo lo indica. Desde los tiempos del pueblo de Israel, Dios le había dado un mandamiento al pueblo. Y en esos mandamientos, los más famosos que hay, son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y en una parte del Pentateuco, allí Dios le explica esos mandamientos al pueblo de Israel. A veces las personas, y hoy en día mucho más, la sociedad está cambiando mucho, la sociedad piensa que el tú amar a una persona y serle fiel a una persona es un pecado. En estos días a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hermano, el usted consagrarse a una persona, a su esposa en el matrimonio, eso es muy bueno, eso no es malo. Y a veces las personas ven esos mandamientos de parte de Dios como algo malo, pero mire, yo le voy a decir que no es malo. La Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le amas a Él. Y Dios le dio estos mandamientos al pueblo de Israel y les explicó. En el capítulo de Éxodo 19, Él les explica con más detalle esta parte, en el libro de Levíticos 19, Él explica con más detalle esta parte. Y miren lo que Dios dice. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Ser santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y yo quiero detenerme un momentico ahí. ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué quiere decir la palabra santo? En el hebreo antiguo se hablaba como kadosh. Kadosh. Y todo lo que hablaba de esa palabra era algo que se había dedicado, algo que se había separado especialmente para un oficio o dedicado para un servicio. Santo. Y cuando Dios nos habla a nosotros, ser santo porque yo soy santo, ¿qué quiere decir? Vamos a ver cómo nosotros interpretamos eso. Ser santos porque yo soy santo. Si Dios te dedicó a ti, ¿verdad? Se dedicó para salvarte a ti, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a dedicar a Él? Y nos vamos a apartar para tener una relación pura con Él. Y ahí es donde Dios dice que la idolatría es un pecado tan grande en el corazón del ser humano. ¿Por qué razón? Porque tú has sido creado por Dios, por tu Creador. Y ahora lo vas a traicionar.
No es algo de que tú tienes que hacerlo por obligación, sino que es algo que tú tienes que entender que hay que hacer por amor. Dios te ama de una manera tan grande y de la misma manera que es lo que espera Él de ti, ¿verdad? El mismo amor de parte tuya. Y es nuestro creador. No hay otro Dios fuera del Dios de Israel. No hay otro Dios. La Biblia lo declara de esa manera. Entonces, ¿cómo nos vamos a dedicar a otras cosas? Y por eso el Señor le había dicho así al pueblo de Israel: miren, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tengan gran respeto por su madre y su padre. Y Él empieza a explicar los 10 mandamientos y dice: y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. No pongas tu confianza en ídolos ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Tenemos que tener ese respeto por los padres, ¿verdad? Porque respetaban a Dios también. Su dedicación era también para Dios. Y es lo que Él estaba explicando. Pero lo más importante que yo quiero que usted vea es cómo Él reafirma esa parte: porque yo soy el Señor tu Dios. Si te has separado para mí, si te has dedicado para mí, yo soy tu Dios. Es decir, yo soy tu todo, el todo. Y porque tú me amas a mí, tú vas a obedecer estos mandamientos. Por eso en esa última parte dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Si yo soy el todo, si realmente tú me amas, ¿qué es lo que te va a costar obedecer los mandamientos? Claro que no. A usted le va a costar, si usted ama a sus hijos, a usted le va a costar quitarse un plato de comida para dárselo a su hijo. Dígame. No le va a costar nada. ¿Por qué razón? Porque eso es algo que usted lo hace con placer, con amor, más bien le da alegría. Hay un dicho cubano por ahí que dice que el que tiene hijos no muere de indigestión. Eso es un dicho cubano. ¿Por qué razón? Porque usted le da placer alimentar a sus hijos. Es algo que usted lo hace no porque lo obligan. Si usted se levanta a las 6 de la mañana todos los días, y como piensa levantarse a las 6 de la mañana, todos los días, pero usted dice: pero yo lo hago para alimentar a mis hijos, ¿qué mayor motivación usted va a tener que esa? Dígame. No, a usted no le va a costar. Usted todos los días, sin que nadie, sin que el gallo cante, usted se va a levantar. Claro, va a sonar el celular, si no se queda dormido. Pero usted se va a levantar sin pesar. ¿Por qué razón? Porque usted lo hace, ¿por qué? Por amor. Usted lo hace para alimentar a sus hijos. Y de la misma manera el Señor le estaba diciendo aquí al pueblo de Israel: ustedes van a cumplir estos mandamientos porque yo te amo y yo espero que tú me ames también. Es algo que nosotros tenemos que entender. Y fíjese, que nosotros somos los primeros a los cuales Dios nos buscó. Nosotros no buscamos a Dios primero, sino que Dios nos buscó a nosotros primero. Y hubo una dedicación, una consagración de Dios hacia el pueblo de Israel. Y miren esta palabra tan bonita que Dios le dio al pueblo de Israel allí cuando salió de Egipto. Dios le dio una palabra tan bonita. Y esa consagración es algo que para mí me impresionó mucho. Porque Dios le llama a su pueblo de una manera especial. Y eso lo hace con la iglesia. Miren cómo Dios le llamó al pueblo de Israel. ¿Qué significa consagrado en santidad? Dice: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios el Señor. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdote, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Cómo le llama Dios a su pueblo? Su tesoro especial. Su tesoro especial. Y esa es la iglesia de Cristo. Y por eso la Biblia nos habla de que Cristo va a venir a buscar ¿qué cosa? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque cuando se refiere sin mancha y sin arruga, quiere decir que está dedicada ¿para quién? Para Dios. No hay adulterio, no hay nada engañoso,
porque por amor tú obedeces los mandamientos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso al principio les decía, el que no haya entendido el amor de Dios y quiera ser un religioso, va a sufrir mucho. Porque guardar la religión es algo que cuesta. Algo que cuesta. Y vamos de nuevo a la alegoría del matrimonio. Imagínese usted que usted lo obliguen a casarse con alguien que usted no está enamorado. Eso es una tortura. Nadie estaría de acuerdo con eso. Por eso usted no se puede casar con una religión. Usted tiene que amar ¿a quién? A Dios. Y de corazón. Todo el tiempo. Porque Dios sí es fiel en su pacto. Y cuando tú estableces esa relación con Dios, entonces tú tienes una comunicación perpetua con Él. Tienes acceso a ese lugar santísimo porque hay una relación sincera con Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? Es algo que nosotros tenemos que entender y analizar. Y podemos decir, porque eso es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios quiere que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y examinemos qué es lo que hay en nuestro corazón. El estilo de vida que llevamos nosotros habla mucho de si amamos a Dios o no amamos a Dios. Pero el estilo de vida que llevamos, ¿lo hacemos por religión o lo hacemos por amor a Dios? Hay una diferencia muy grande. Si lo hace por religión, hermano, está perdiendo su tiempo. Pero si lo hace por amor, usted va a hallar gran ganancia en eso. Porque el amor de Dios es muy grande hacia nosotros. Y Dios nos llama como su tesoro especial. Y yo quiero que tú salgas hoy de aquí con esa palabra en tu corazón y en tu mente. Tú eres el tesoro especial de Dios. No importa lo que la gente diga, no importa lo que tú mismo pienses de ti, Dios te llama su tesoro especial. Y por eso Cristo murió por nosotros en la cruz. Porque Él nos amó tanto. Y Juan 3:16 lo dice de esa manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que muriera, ¿por qué? Por nosotros. Dice, a todo el mundo. Somos su criatura, su creación. Pero Dios te ha amado tanto. Y cuando tú aceptas al Señor, la iglesia es su tesoro especial. Porque es un grupo de personas que han entendido y han dado recíprocamente el amor hacia Dios. Porque tú has respondido de la misma manera, como que cuando Dios te llamó con amor, tú respondes de la misma manera. ¿Cómo? Con amor. Acuérdese, no es religión, no son costumbres, no es lo que diga la gente, no es lo que piense la gente de mí. Eso no es cristianismo. Cristianismo es ese amor sincero, ese amor dedicado a Dios. Porque Dios nos ha separado, nos ha santificado, nos ha consagrado para Él. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿Por religión o por obligación? No, ¿verdad? Sino por amor a Dios. Y es un mensaje que ha estado en la Biblia desde siempre. Las personas de hoy en día dicen, no, a mí nadie me va a imponer que yo haga nada. Aquí nadie impone hacer nada. Aquí las personas lo que hacen, ¿lo hacen por qué? Por amor a Dios. Porque el día que lo haga por obligación no sirve de nada. Todo lo que se haga aquí en la iglesia tiene que ser por amor ¿a quién? A Dios. Con un propósito sincero de amor a Dios. Todo. De nada nos vale. De nada nos vale hacer algo si no lo hacemos con ese amor sincero delante de Dios. Y acuérdese, ¿quién nos amó primero? El Señor. Y yo quiero que usted sepa y salga de aquí, les repito, que salga de aquí sabiendo que tú eres un tesoro especial para Dios. Y por eso todavía Cristo está buscando y está anunciando a través de su iglesia el amor de Dios para la humanidad, porque es su tesoro especial. El Señor ha venido para morir por nuestros pecados. Y es lo que nosotros hemos entendido. Y gracias al Señor ahora, cuando tú eres transformado, esas leyes que habían antes en una tabla de piedra, ahora ¿dónde están? En nuestro corazón. Y lo hacemos como automáticamente por amor a Dios, no por obligación. Qué difícil es que le obliguen a uno a ayunar, Ayunar. Ahí dicen un ay por ahí, no sé si es de sueño, pero dijeron un ay. Difícil de ayunar.
que le obliguen a alguien a quizás a ir todos los domingos a la iglesia. Pero cuando usted lo hace por amor, entendiendo de que usted ama al Señor, entonces tiene un sentido. Y eso es lo que debe ser nuestra vida. Ahora, por eso es que el Señor nos ha dedicado y Él quiere que nosotros respondamos de la misma manera. Él no se niega a nada. Hubo una parte de la historia del rey David, donde ya el rey David estaba en su reinado y fue tentado. Hizo algo malo y hubo una consecuencia en su castigo. Pero él rogó, se tiró de rodillas, rogó al Señor y le dijo al Señor que le pasara ese castigo, que se detuviera. Y el Señor detuvo aquel castigo. Después de aquello, cuando ya David entendió, ya que vio que el Señor lo había perdonado, él quiso dar un sacrificio. Él quiso dar un sacrificio al Señor, una ofrenda para expresar su amor a Dios en agradecimiento por aquella misericordia que Dios había tenido con él. Y miren lo que dice este pasaje, esta parte de la historia se la voy a leer porque es muy interesante. Primera de Crónicas, capítulo 21, a partir del verso 21, voy a estar leyendo. Y le puse por subtítulo: el que ama procura tener algo dedicado especialmente para la persona que ama. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, ahora vamos a ver el contexto histórico porque si no, no lo vamos a entender. Arauna era un campesino que estaba trillando, ¿verdad? Estaba con sus bueyes arando la tierra. Y entonces David, en aquel momento, cuando Dios detuvo el castigo, lo detuvo en aquella tierra porque el ángel que estaba castigando al pueblo de Israel se detuvo en la tierra de aquel hombre. Es decir, que era como una señal. Y David tomó a todo su séquito y fue a la tierra, al campo de este campesino, y quería ofrecer sacrificio allí, en ese lugar donde Dios había tenido misericordia de él. ¿Entendimos esa parte? Y entonces ahí es donde viene este hombre, Arauna, en la versión reina del 60, de 1960, le dice Ornán, le dicen así. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo: Arauna, permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Imagínese usted que venga el rey del momento, que en aquel momento el rey era ¿qué cosa? El dueño de toda la tierra. Y entonces le diga a aquel hombre: mira, por favor, véndeme esta tierra. Y usted ve todo aquel séquito del rey con toda aquella prole y toda aquella pompa. Y entonces el hombre, imagínese usted, ¿qué va a decir? Pero si tú eres el rey, ¿qué más da? Tómalo. Y esa es la respuesta que él le dio. Dice entonces: tómelo, mi señor, el rey, y úselo como usted quiera. Le respondió Arauna a David: yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones del trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Buena intención del hombre, ¿verdad? Ahora, pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Y es una de las pocas veces donde Dios manda fuego sobre un altar para quemar aquella ofrenda como señal de que Él aceptaba aquella ofrenda. Otra de las señales fue cuando Elías, otras señales fue en el altar, en el Pentateuco, cuando el pueblo de Israel. Pero esta señal de que Dios mandó fuego y quemó aquella ofrenda en aquel altar era señal de que Dios recibía ¿qué cosa? Aquella ofrenda. ¿Y por qué Dios recibió aquella ofrenda? Porque David había propuesto en su corazón dedicarle algo especial. Ahorita le hacía la introducción, le decía lo que a mi esposa, ¿verdad? A mi esposa le gustaría que yo le mostrara como regalo. Algo que realmente yo lo haya separado, dedicado para ella. Y ahí es donde entendemos nosotros que ellas ven el amor de esa manera.
Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Damos esa parte dedicada con mucho amor. Y en ese momento David le dijo a aquel hombre, no daré al Señor nada que no me cueste nada. Porque entonces el amor de David hacia Dios iba a ser sincero. No, si no le costaba nada, era como, ¿me entiende? No, ¿para qué voy a darle esto al Señor? El Señor no lo hubiera aceptado. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros, mi esposa y yo tuvimos a nuestras hijas, lo primero que nosotros hicimos desde el vientre, ¿verdad? Cuando estaban nuestras hijas, que nos dieron los primeros econogramas, eso, que vimos allí, ¿sabe? La foto. Y yo le hago la historia a Kaylin, que es la más chiquita. Y dice, dame la historia de cuando estaba en la barriga de mami. Nosotros siempre, desde que ya supimos, ¿verdad?, que venía una vida para nuestra familia, lo que hicimos fue dedicársela al Señor. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos, nuestras hijas, son nuestro especial tesoro. ¿Y qué cosa más importante que nosotros podamos darle al Señor que nuestros hijos? ¿Verdad? Dedicárselos a Él. Y cuando usted le dedica a sus hijos al Señor, hermanos, hay una bendición tan grande. Hay una bendición que ¿quién mejor que Dios para cuidar de nuestros hijos? Y en esa oración nosotros queremos que Dios tome en cuenta eso que nosotros estamos pidiendo. Porque estamos consagrando, apartando para Dios. Y le prometemos, Señor, mientras tengamos fuerza, nosotros queremos enseñar a nuestros hijos el amor hacia ti. Es una dedicación. Es algo que tú apartas. Es un regalo especial. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Lo amamos mucho. El amor de un padre o un hijo es tan grande, que usted es capaz de darle los órganos suyos para que su hijo viva. Y usted lo hace por obligación. ¿Alguien lo obliga? Con una pistola en la cabeza para que lo haga. No, más bien el hijo tiene que decir, no, espérate, vamos a darle con calma a esto. Más bien lo tienen que aguantar. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? Su tesoro especial. Y cómo la humanidad no ha podido entender un amor tan grande. ¿Cómo es que la humanidad no ha podido entender un amor tan grande? Porque a veces el hombre lo que quiere es tratar de aparentar y en vez de costarle algo, lo que quiere es aprovecharse. Su especial tesoro no es. Hay un ejemplo de los profetas, los sacerdotes que estaban dedicados al Señor. En el pueblo de Israel habían unas costumbres y unos rituales para dedicar a los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas incluso que tenían que ser físicamente con una salud perfecta, tenían una vestimenta muy buena y eran dedicados al servicio del templo. Eran personas que supuestamente tenían que amar a Dios con todo su corazón, porque sus vidas habían sido dedicadas al Señor. Pero a lo largo de los años, esos rituales de santificación, aquellos rituales que hacía el pueblo de Israel, se convirtieron en el Dios de Israel. Se olvidaron de Dios, se olvidaron por qué razón, por qué motivo hacían aquellos rituales y convirtieron aquellos rituales en su principal atracción y convirtieron aquellos rituales como algo para ganarse prestigio entre la sociedad. Oh, mira, yo soy un sacerdote, tengo una posición muy alta en el pueblo, muy respetable. Todo el mundo me tiene que respetar. Ya no lo hacían por Dios. ¿Por quién lo hacían? Por ellos mismos, por obtener una posición. Acuérdense que en el pueblo de Israel los levitas vivían de los diezmos. Imagínense usted, ellos querían dedicarse al sacerdocio, ellos querían tener una posición respetable, eran muy respetables en aquel momento y habían olvidado el propósito principal para lo cual eran aquellos rituales. La religión puede llegar a ese punto. La religión puede llegar al punto donde el hombre adora la religión, pero se olvida del Dios a que adora. Y se olvida totalmente. Y muchas veces los hombres lo usan para manipulación, como estos fariseos, ¿verdad? Estos sacerdotes que estaban en aquel tiempo, que lo usaban para ganar posiciones, que lo usaban para simplemente abusar del pueblo también. Y Dios le profetiza, le habla, allí en el profeta Malaquías, le habla al pueblo de esta manera porque habían perdido todo sentido. Y miren lo que le dice Dios al pueblo. Y le dice, si usted puede leer el primer capítulo de Malaquías, sería muy bueno, pero yo le traigo esta parte solamente. Acuérdate que Dios le está hablando a los sacerdotes. Y le dice de esta manera, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes,
Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Era una vergüenza ya lo que estaba pasando en aquel momento. Los sacerdotes, mire, yo le voy a seguir leyendo este pasaje porque es muy interesante. Se lo voy a seguir leyendo. Dice así, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Van entendiendo por ahí lo que quiero decir? Cuando usted dedica algo especial para el Señor, usted lo hace ¿con qué? Con amor y con respeto. Pero aquellos sacerdotes que supuestamente estaban separados para Dios, estaban ofreciendo cosas, ¿verdad? Como lo roto, lo que les sobraba, animales lisiados, tuertos, robaban a otra persona para dárselo al Señor, porque no quería que le costara nada. Oigan, hasta qué punto habían llegado aquellos sacerdotes. Imagínese usted, cuando usted le da algo que sobra a alguien, ¿cómo se llama eso? Limosna. Y cuando usted se lo da a alguien, una limosna, esa persona es un pobre limosnero. Y cuando usted le da algo que sobra a Dios, ¿acaso Dios es un limosnero? ¿Es alguien que está pidiendo por necesidad? ¿Acaso Dios necesita algo de nosotros? Y me estoy refiriendo a nuestra vida, no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a nuestra vida. ¿Acaso Dios no merece que nosotros le demos toda nuestra dedicación? Que nosotros en nuestro corazón no ocultemos nada, sino que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, aquí está mi corazón, quiero ser sincero contigo, por favor, ayúdame. Dios se merece que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo? Con un corazón sincero. La Biblia dice, miren, no se piensen que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando tú te acerques a Dios y tú pienses que tú puedes engañar a Dios, ¿qué es lo que tú le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo a Dios que Él no lo sabe todo. Le estás diciendo a Dios que puede ser burlado, que puede ser engañado. Y entonces ese no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es el creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Él lo sabe todo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vengamos delante de Dios con nuestra vida. Es preferible, y ahorita vamos a ver el pasaje, que usted se humille y usted reconozca. Si se equivocó, se equivocó. Pero cuando usted se acerca delante de Dios con sinceridad, ¿qué es lo que hace el Señor con la ofrenda? La recibe, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hizo David? La respuesta de parte de Dios, ¿cuál fue? Dice que mandó un fuego y quemó aquello en el altar y fueron pocas veces cuando el fuego quemó el altar. Le estaba diciendo lo de Elías, le estaba diciendo también cuando el pueblo salió de Egipto, cuando Salomón dedicó el templo, pocas veces en señal de la respuesta de Dios. Dios aceptaba aquel sacrificio. Y cuando usted viene delante de Dios, que se postra delante de Él, porque ya tenemos acceso al lugar santísimo, ¿cómo vamos a presentarnos nosotros delante de Él? ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? Miren, las personas se engañan a sí mismas. Las personas se hacen un cóctel psicológico en su mente para engañarse. Por ejemplo, una de las cosas que estaba viendo, las personas que les gusta la soda, ¿verdad? La soda, la Coca-Cola, todo ese tipo de cosas. La soda hace daño, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Claro, mejor tome agua.
Como dijo Ronaldo, ¿verdad? Se metió en tremendo problema. Tome agua. Pero las personas dicen, no, pero ¿sabe lo que voy a hacer? Yo voy a seguir tomando soda y ahora lo que voy a hacer, soda sin calorías. Pero voy a seguir tomando soda. Ahora es sin calorías. El ser humano se trata de engañar a sí mismo. ¿Cuál es la solución? No tomes soda. Él trata de engañarse a sí mismo, ¿para qué? Para justificarse. Así hacían los fariseos. Se justificaban, se engañaban, hacían un cóctel psicológico para engañarse ellos mismos, pero ellos no sabían. No tenían un concepto correcto acerca de Dios. Hoy en día, en la televisión, ¿cuál es la mejor solución para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Pues tenga relaciones sexuales dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. No adultere, simple. ¿Y qué es lo que hacen las personas? No, use todos los métodos esos de anticonceptivo, todo ese tipo de protección. Porque quieren seguir pecando, no quieren reconocer. Los fariseos hacían lo mismo. Los fariseos, y les estuve hablando hace un tiempo atrás de lo que hacían los fariseos. En el día de reposo, los fariseos hacían ese concepto, ese cóctel psicológico para engañarse ellos mismos y pensar que estaban bien delante de Dios. Entonces decían, el día de reposo, ¿verdad? Vamos a guardar el día de reposo. En el día de reposo no vamos a trabajar, pero entonces ahora tenemos que definir qué cosa es trabajo. Y empezaron a definir qué cosa era trabajo. Y cuando empezaron a definir qué cosa era trabajo, pues entonces pues no ayudaban al prójimo si estaba enfermo, no podían curarlo. Era algo tremendo. ¿Cómo tú no vas a curar a tu prójimo? Aunque sea el día de reposo. Si Dios hizo el día de reposo por amor al hombre, ¿cómo tú no vas a cuidar a un hombre en el día de reposo? Pero también decían, bueno, si yo quiero ir a una ciudad y la ciudad está a 10 kilómetros o a 10 millas, vamos a decir 10 millas, kilómetros en los países de Canadá y Cuba y todo eso, a 10 millas de donde yo estoy, vamos a hacer una ley que nos permita caminar esas 10 millas, pero sin violar el día de reposo. A ellos no le importaba a Dios, ¿verdad? Lo que le importaba eran las apariencias. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, vamos a estipular que usted viola el día de reposo cuando usted camina, por ejemplo, 2 millas. 2 millas, después de las 2 millas se considera trabajo. Hicieron esas leyes y miren que todo ese tipo de leyes que no está en la Biblia se lo aprenden ellos de memoria. Y entonces, después, esto es un ejemplo, ¿ok? Eso no está así, le estoy diciendo para que vean un ejemplo de lo que pasó, pero así era. No eran las 2 millas exactamente, pero sí tenían ese tipo de filosofía. Y entonces decían, bueno, vamos a caminar estas 2 millas. Cuando paraban esas 2 millas, descansaban y después seguían, después del descanso, caminaban otras 2 millas y lo hacían 5 veces más y ya caminaban las 10 millas. Ellos mismos se engañaban diciendo que estaban cumpliendo con el día de reposo, pero era por apariencia, porque Dios, ¿qué sabía? Dios sabía lo que había en el corazón. Desde que saliste a caminar la primera milla, lo que tú querías hacer era caminar 10 millas en el día de reposo. Ese es el engaño del hombre. Usted no va a ganar el favor de Dios, ni comunicarse con Él, ni acercarse al lugar santísimo, tratando de engañarlo. Con esas teorías, con esos conceptos de religión, con costumbre. Con costumbre usted no se va a acercar a Dios. Usted se va a acercar a Dios ¿con qué? Con un amor sincero. Cuando usted dedique y le diga, el Señor es mi especial tesoro. Cuando usted le diga, el Señor es mi especial tesoro. Y entonces usted, ¿qué es lo que decía Cantar de los Cantares? Va a menospreciar al hombre que dé toda su vida por el amor, por ese gran amor que Él está mostrando. Y entonces cuando la gente le empieza a decir loco a usted porque usted ama al Señor, entonces dice, oye, voy bien, voy bien. Es una buena medida para saber si vamos bien o no. Ahora, el Señor le estaba diciendo a estos sacerdotes que estaban engañándose. ¿Usted cree que Dios iba a aceptar esa ofrenda? Claro que Dios no iba a aceptar esa ofrenda. Hermano, por eso nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. El día que usted sea sincero y se arrepienta, porque hay una diferencia entre arrepentimiento y cargo de conciencia. Usted se puede sentir mal cuando usted hace algo malo, pero a la semana que viene usted dice, no, Dios me va a perdonar de nuevo, lo voy a volver a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es cargo de conciencia. Pero cuando usted dice, no, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a hacer de Dios mi especial tesoro. Y si yo fallé en esto, voy a procurar no fallar más. ¿Por qué? Porque Dios es mi especial tesoro.
yo dedico mi vida a Dios. Y cuando es por amor, le es muy fácil usted salir de cosas que las terapias no pueden hacer. Cuando usted se dedica en amor a Dios, es muy fácil salir de cosas que las pastillas no pueden sacar. Porque por amor, el Señor lo libra de muchas cosas. Y el mismo Jesucristo le estaba diciendo en el Nuevo Testamento, Él lo decía de esta manera también. Personas que se engañaban a sí mismos porque no se habían dedicado, ¿verdad?, a Dios sinceramente, sino que su especial tesoro eran ellos mismos. Hay un ejemplo, y se lo voy a leer, que es entre el publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo? Los fariseos eran los que hacían esas leyes. Hacían una ley debajo de otra ley. La complicaban tanto que nadie podía agradar a Dios. Era tan complicado. Ellos mismos no podían hacer esas leyes, cumplir con esas leyes, y querían obligar a otros pobrecitos que cumplieran con esas leyes. Con la intención de decir ellos, no, van a alcanzar a Dios con esto. No, así no es. Miren lo que Jesucristo le puso como ejemplo de una persona, ¿verdad?, que se acerca sinceramente a Dios y una que no se acerca sinceramente a Dios. Cuando tú realmente te dedicas y le dices a Dios, tú eres mi especial tesoro, ¿tú cómo te acercas a Dios? En humildad. En humildad, porque Dios es tu especial tesoro y tú estás dispuesto a renunciar, a humillarte. Cuando realmente se ama a alguien, uno está dispuesto ¿a qué? A humillarse. El orgullo no tiene cabida. Si realmente hay amor, no hay un problema, no es un problema humillarse. Usted renuncia quizás a conceptos, usted se puede disculpar, usted puede pedir perdón, porque realmente cuando hay amor, hay humildad. Pero el Señor mira a todos, ¿verdad? Y al corazón de todos. Lamentablemente todos no aman al Señor, lo que aman quizás es una religión, o aman tener una posición, o aman quizás simplemente el hacerse mejor que otro, que es lo que Jesucristo estaba diciendo aquí. Dice el Señor Jesucristo así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Acuérdense que en aquel tiempo los cobradores de impuestos eran despreciados y el pueblo de Israel, los religiosos de Israel, los tomaban a ellos como los más grandes pecadores porque trabajaban para el imperio romano. Sigue diciendo, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Imagínense usted esto. Vamos a trasladarnos a la historia. El momento es histórico. Vamos a ir allí a aquel lugar. Imagínense un templo pomposo y quizás esa persona, el fariseo, con todas sus filacterias, ¿verdad?, que eran hilos que tenían y como señales de que eran buenos religiosos, se paraban delante de todo el mundo y hacía una oración. Y decía la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Fíjense que ese hombre sí era un pecador. Jesucristo declara que aquel publicano era un pecador. Pero él vino delante de Dios en oración para comunicarse y Dios aceptó su oración, aceptó su sacrificio. Sí lo aceptó. Porque con humildad aquel hombre se dedicó a Dios. Y dijo: yo soy pecador. Yo soy pecador y Dios acepta mi vida. Límpiame. Sin embargo, el fariseo, la versión Reina Valera del 60, dice que él oraba para sí mismo. Era como una adoración a sí mismo. Si usted lo ve, la oración de te agradezco porque yo soy así moralmente, te sirvo. ¿Qué es lo que era? ¿Una adoración a quién? ¿Para quién era el sacrificio? Para él mismo. ¿Ahí había amor por Dios? No, ahí había amor por sí mismo.
Usted se puede justificar con todas las cosas para justificar hacer lo incorrecto delante de Dios. Pero cuando usted realmente ama a Dios, eso se va a ver. Cuando realmente usted quiere que Dios sea su especial tesoro, usted se va a abrir de corazón y le va a decir: Dios, yo reconozco, no te voy a ocultar más esto. Yo reconozco que yo soy así. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Y cuando usted hace eso, entonces el Espíritu Santo viene a su vida, porque Dios acepta su sacrificio y con un fuego redentor el Espíritu Santo viene a su vida. Como aquel fuego que venía al altar y consumía aquel sacrificio, aquella mortandad, aquello muerto. Dios con su Espíritu Santo viene y consume el pecado que hay en su vida. Y entonces ahí es donde usted va a decir: gracias, Señor, porque no necesito pastillas para dormir porque estoy contigo. Ahí es donde usted va a decir entonces: gracias, Señor, porque aceptaste mi sacrificio. Y nadie lo va a obligar. Eso tiene que ser de corazón. Eso tiene que ser sinceramente para el Señor. Por eso cuando nosotros invitamos a que alguien haga una oración, lo hacemos por si acaso no sabe, ¿verdad? Pero la sinceridad debe salir del corazón de la persona que hace esa oración para decirle: Señor, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Si no lo hace con sinceridad, de nada le vale. Porque no es repetir algo que alguien dijo, sino hacer en el corazón un sacrificio ¿de qué? De alabanza a Dios. Y decirle: Señor, yo realmente lo digo en serio, tú eres mi especial tesoro. Jesucristo es el mejor ejemplo de dedicación para nuestra vida. Allí Pablo le escribe la carta de los Filipenses y él le dice así, y lo digo: Jesucristo es el mejor ejemplo de dedicación y nosotros somos su especial tesoro, porque miren lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo le decía a la iglesia: ustedes deben de seguir el ejemplo de Cristo en amor. Deben de tratarse entre ustedes con amor, porque cada uno de nosotros somos el especial tesoro de Dios. ¿Cómo vamos a hablar del especial tesoro de Dios? Si usted habla de un hermano, si habla de un directivo, del que sea, ¿de quién está hablando usted? De la iglesia de Cristo. ¿Y qué cosa es la iglesia de Dios? Un especial tesoro. Y el problema quizás estaba en esa iglesia de Filipo. Pero mira cómo Dios le habla a la iglesia. Y le dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en cruz como morían los criminales. Y todo lo hizo por amor ¿a quién? A nosotros. Y por eso, ¿qué fue lo que dice? Sigue leyendo ahí a usted para que usted vea. Dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque Cristo nos declaró a nosotros como su especial tesoro. Él nos escatimó, ¿verdad? Estar en ese reino. Y Él dijo: ese sacrificio que yo voy a hacer, como el rey David. ¿Se acuerda del rey David? El sacrificio que hizo Cristo le costó. ¿Qué le costó? La vida misma. Ese reino celestial, ¿verdad? Él dejó de estar allí para vivir y se hizo hombre y se humilló. A pesar de ser hombre, que es una humillación muy grande para Él, fue el más humillado de los hombres. Y lo escupieron, lo azotaron y lo ofendieron. Y todavía en la cruz Él decía: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, porque ellos son mi especial tesoro. ¿Y cómo nosotros vamos a renunciar a un amor tan grande? ¿Cómo no dedicarnos a un Dios que en su misericordia nos ha llamado su especial tesoro? Nadie tiene que obligarte. Lo hacemos voluntariamente. ¿Por qué? Porque nosotros también le llamamos a Él nuestro especial tesoro.
Y si tú entiendes hoy el mensaje de salvación, no la religión, porque la religión no te lleva a nada. Ahora es bueno tener buenas costumbres, pero esas buenas costumbres tienen que ser el fruto de un amor dedicado especialmente a Dios. Si tú acabas de entender qué cosa es el Evangelio, porque el Evangelio no es venir a la iglesia, el Evangelio no es tener costumbre, el Evangelio es que usted dedique su vida en forma especial a Dios, como Él la dedicó a ti. Y no escatimó en nada para salvarte, para limpiarte con su sangre. Si tú entiendes eso hoy, entonces tú puedes decirle al Señor, y si quieres hacerlo, hazlo de corazón allí donde estás. Y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. De ahora en adelante, yo quiero que tú seas mi especial tesoro. Te acepto como mi Salvador y Señor. Y de ahora en adelante, yo voy a dedicarme a ti, Señor, por amor. Y te doy gracias por esa salvación y ese amor tan grande. Amén. Si tú haces esa oración, si has hecho esa oración, no salgas desde aquí antes de decírselo a uno de los líderes que están en el frente, a alguien, para seguir ayudándote y seguir enseñándote con cuánto amor Dios te ha amado. Y acuérdate que nosotros somos, ¿qué cosa? Su especial tesoro. Él te ama y Él tiene muy buenas intenciones para ti. Y Él puede tomar tu pecado y dice que Él lo puede echar al fondo del mar y olvidarse de él. Ese es el especial tesoro que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, iglesia. Y es necesario que nuestra iglesia lleve este mensaje allá afuera. Que usted le hable a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, donde quiera que usted, a sus familiares. Porque Dios está buscando a su especial tesoro para que ellos entiendan y puedan alcanzar salvación. Vamos a orar, River City en español. Y yo espero que usted sepa de que usted está santificado, consagrado. Cuando usted acepta a Dios, Dios manda a su Espíritu Santo como señal de fuego sobre su vida, porque Él acepta ese sacrificio dedicado a Dios. Y ahora usted es declarado su especial tesoro, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, ahora venimos delante de tu presencia, Padre. Señor, y queremos pedirte perdón si en algún momento, Padre, nosotros hemos tratado de ofrecerte algo que no hemos dedicado o no lo hemos tomado en cuenta de forma especial, Señor, para ti. Pero, Señor, todo lo que nosotros queremos dedicarte a ti, ya sea, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, lo que sea, Señor, queremos hacerlo dedicándolo especialmente, entendiendo que tú, Señor, diste toda tu vida por nosotros. Queremos dedicar también nuestra vida a ti, Señor. Bendice a tu iglesia y Padre Celestial, que podamos, Señor, seguir anunciando este grande amor que tú tienes por la humanidad a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y acuérdese, Dios lo considera a usted su especial tesoro. Que Dios le bendiga.